Es un gusto saludarlos a nombre de Runa Solution. El día de hoy tengo el agrado de dictar el curso teórico sobre respuesta ante emergencias y contingencias, en la cual abordaré principalmente dos temas: prevención de incendios, teoría del uso de extintores portátiles y dos, evacuación en caso de sismos, teoría antes, durante y después de un sismo. A modo de recomendación, y en vista que somos un país altamente sísmico, si nos encontramos viendo este curso, ya sea en nuestra vivienda o en una edificación, es importante primero identificar las zonas seguras, ¿no? Para aquellos que nos encontremos en pisos superiores, mayor a 3 o 4 niveles, y para aquellos que se encuentran debajo de, o se encuentran en los primeros niveles, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, identifiquemos las salidas de emergencias para una evacuación en orden. Respecto a mi persona, soy el ingeniero Francisco Tejada, con más de 8 años de experiencia en el área de seguridad y salud en el trabajo. He llevado dos maestrías, una en higiene ocupacional y la segunda en seguridad industrial y protección ambiental. Y bueno, también llevé un curso de paramédico con una duración de 352 horas teórico-práctico. Bien, empecemos entonces con prevención de incendios. Es importante conocer ciertos aspectos básicos cuando hablamos de la prevención de incendios, y justamente es el triángulo del fuego, ¿no? Triángulo del fuego. Yo podría resumir que para que exista la presencia del fuego es necesario tres aspectos fundamentales. Primeramente, la presencia de oxígeno; segundo, la presencia de combustible; y tercero, alguna fuente de calor. Cuando tenemos estos tres aspectos o elementos y todos ellos coinciden y reaccionan, se da origen al fuego. Usualmente se le conoce a esta acción como reacción en cadena, y aquí vamos a verlo con más detalle a continuación. Por ejemplo, fuentes de oxígeno. Se requiere aproximadamente 16%. Normalmente el aire contiene 24% de O2, ¿no? De oxígeno. Algunos materiales combustibles contienen suficiente oxígeno en el mismo como para apoyar la combustión. En calor tenemos fuentes de calor, ¿no? Que es aquella temperatura para empezar la reacción. Tenemos la llama abierta, el sol, superficie caliente, chispas y arcos, fricción, acción química, energía eléctrica, compresión de gases. En combustible tenemos tres estados, ¿no? Gases, líquidos y sólidos. Acá tenemos al gas natural, propano, butano, hidrógeno, etc. En líquidos tenemos gasolina, querosene, alcohol, etc. En sólidos, carbón, madera, papel, tela, etc. Aquí un ejemplo sería que yo tengo el oxígeno, no lo veo pero lo respiro, ¿no? Es el oxígeno, diría yo, que se encuentra de forma natural en el ambiente. Y tengo madera, por ejemplo. A esta madera yo le someto una llama abierta y en unos segundos, dependiendo del tipo de madera, se encenderá, porque justamente logré que existan todos estos elementos. Ahora, imaginemos si a esta madera con fuego yo lo tapo con un cubo metálico grande, totalmente sellado, simplemente se apagará porque ¿qué elemento he quitado? Principalmente el oxígeno. Ahora, tengamos en cuenta algo sumamente importante: el extintor portátil es un dispositivo para controlar fuegos en sus inicios. Usualmente he visto que lo llaman conato, y vuelvo a repetir, el extintor se usa únicamente cuando el fuego se está iniciando y aún no ha empezado a expandirse. Porque si el fuego ya se expandió por otras áreas, a esto se le llama incendio, fuego desproporcionado que no podría ser manejado por un extintor. Entonces, si me preguntan, frente a un incendio, ¿puedo usar un extintor? La respuesta sería un no, en negrita, en mayúscula y con signos de exclamación. No se usa un extintor en caso de incendios, es decir, cuando el fuego ya está descontrolado. Si ya el fuego se expandió, simplemente debemos evacuar y llamar a los bomberos. En Perú sería el número 116 116, que es la central de bomberos. Ahora, cuando manejamos estos tipos de extintores, y no solo manejarlos, basta que estén cerca de nuestra área de trabajo para que represente también un peligro. ¿Pero por qué peligro? Porque cuando quizás no se ha dado el mantenimiento correctivo, o quizás el manómetro me indica que está con presión elevada, eso sí es un peligro. Basta que busquemos en Google
como lo he hecho yo en esta búsqueda, y veamos la cantidad de muertes que han existido por el uso inadecuado o uso de un extintor en mal estado. Por eso es sumamente importante que se le inspeccione mensualmente a estos extintores, ¿no? Todos los extintores tienen su cartilla de seguridad que debemos marcar si existen anomalías. Si las presenta, inmediatamente llamar al proveedor. Miremos aquí rápidamente, ¿no? Muere joven por explosión de extintor, muere un joven trabajador al estallar un extintor. Esto es en diciembre de 2018, este es octubre de 2015. Muere un trabajador al explotar un extintor destinado a reciclaje. Nakaganon na kababa. Siyempre sa tagal ng alog niyan, nagkaka-pressure pa yan. Kita mo, itim yun, no? Yun, lumabas sa Jojo. Pakialaman mo. Tama doon Ala siguro niya. estudyante na kabal. Yan, binubuksan niya, oh. Boom! Diba? Ang inano niya, yung putok na, tapos tumama pa yung ulo. Tumama doon sa coach. Pustahan tayo, tumama dyan yung buong fire extinguisher sa kanya. Hindi, sabi niya na yung driver, yung pinaka-quick daw ang tumama rito. Aquí rápidamente tenemos una curva de fuego de temperatura versus tiempo. Pasa que cuando nosotros observamos que un fuego se ha iniciado, el tiempo es un factor sumamente importante. Es ese tiempo en el cual tendremos dos opciones. Primero, controlar ese conato de incendio o fuego en sus inicios con un extintor portátil, por ejemplo, o simplemente por diversas razones no se controla el fuego y ya pasa a una etapa de crecimiento. Va pasando el tiempo y pasa a una etapa de desarrollo, que es donde existirá la temperatura máxima. El humo va a matar a las personas, muertes por asfixia, va a generar daños materiales y dependiendo del contexto de cómo se está dando el incendio, podría seguir expandiéndose a casas aledañas, por ejemplo. Luego de un determinado tiempo, y vuelvo a repetir, dependiendo de los materiales que existan en ese momento, tendrá ya su etapa de decaimiento. Ahora es importante comentarles que los fuegos se clasifican por tipos. Tenemos los fuegos de clase A, materiales sólidos, madera, papel, cartón, telas, caucho y plásticos. Del tipo clase B, líquidos combustibles e inflamables, gasolina, alcohol, pintura, lacas, petróleo, etc. Clase C, equipos o instalaciones eléctricas. Clase D, metales combustibles como el sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio, etc. Clase K, grasas y aceites vegetales de cocina. Usualmente en los restaurantes, ¿no? En las cocinas se usan existen este tipo de fuego y podríamos usar el extintor acetato de potasio, que lo vamos a ver a continuación, por ejemplo. Acá tenemos una tabla muy interesante en donde nos muestra cómo ciertos extintores, según el agente que posea, podría atacar ciertas clases de fuego. Uno de los más usados es del tipo polvo químico seco o también ABC. Y justamente este tipo de extintor podría atacar fuegos del tipo A, tipo B y tipo C. Pero miremos aquí, también tenemos el extintor del tipo CO2 y también podría usarse en fuegos de clase C. Miren acá, CO2 sí se puede para fuegos de clase C. Entonces técnicamente, tanto el extintor del tipo polvo químico seco ABC y el extintor del tipo CO2 podrán ser aptos para ser usados en fuegos de clase C, que son los eléctricos. Sin embargo, si tenemos instalaciones con equipos electrónicos sofisticados o delicados, es mucho mejor inclinarnos por el uso del tipo CO2. Ocurre que el extintor del tipo polvo químico seco bota un polvillo medio crema, ¿no? Que podría introducirse dentro de estos equipos y podría dañarlos, o la limpieza podría generar un costo elevado para la empresa. En fuegos de clase K, por ejemplo, para cocinas, ¿no? En restaurantes se usa el acetato de potasio. Ahora miremos esta imagen, son las partes de un extintor. Tenemos la manija de disparo, el seguro, la manija de traslado, el manómetro, la manguera. Tenemos el cuerpo, todo esto sería el cuerpo.
tenemos las etiquetas de instrucción, es decir, este extintor para qué tipo de fuegos puede atacar. Tenemos la boquilla y tenemos la etiqueta de recarga. Ahora prestemos atención aquí, este es un manómetro que nos indica justamente el nivel de presión. Este es un extintor que está sometido bajo una presión determinada, ¿no? Por eso existe este manómetro. Entonces este manómetro tiene una agujita, en este caso de color negro, y debería siempre estar en la parte media, ¿no? Que es el color verde, que nos indica que está cargado y que es apto para su uso. Pero si está para el lado izquierdo extremo, ¿qué quiere decir? Que se necesita recargar. Y esto es un peligro porque podría ocurrir un conato de incendio o fuego en sus inicios y cuando yo lo use, simplemente va a salir una presión muy pequeña, ¿no? Entonces no va a tener la presión necesaria para yo expulsar este polvo químico seco. Cuando ocurra esto, este extintor no va a estar apto, ¿no? Para su uso. Ahora, ¿qué pasa si está al extremo derecho? Y este también es otro peligro, pero ya no desde un peligro que no pueda controlar el fuego, sino desde el peligro que puede generar una explosión, porque está sobrecargado, hay mucha presión. De repente esto va a vibrar un poquito, va a sonar, entonces alejémonos inmediatamente de ahí porque está sobrecargado. Ahora miremos este seguro que tiene forma de una argolla. ¿Qué va a pasar? Que como esta manija de disparo, si no está este seguro, simplemente si yo le presiono va a salir expulsado este polvo químico, ¿no? Por eso que ponen acá una especie de traba o seguro para que cuando yo apriete esta manija no pueda expulsarse, ¿no? Entonces por eso que yo debo primeramente quitar este seguro, ¿ya? Yo voy a meter mi dedo por esta zona, mi dedo índice, y lo voy a retirar hacia atrás y recién ahí yo lo voy a poder usar. Ahora, en ocasiones pasa que si uno le coloca un precinto de seguridad, podría esta argolla o este seguro caerse, ¿no? Y esto ha pasado muchas veces. Por eso que ahora el extintor tiene esta manija, tiene este seguro, pero también tiene un precinto de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Simplemente meto mi dedo índice y es como si yo arrancara un carro, ¿no? Lo giro para el lado derecho, se va a romper el precinto de seguridad y recién yo debo meter acá mi dedo índice y quitar el seguro. ¿Ya? Puede darse esos dos casos. En este video vamos a observar cómo el fuego es extinguido usando esta manta antifuego y además, según la teoría que vimos anteriormente, estarían quitando el elemento del oxígeno, ¿no? Para que el fuego no pueda formarse nuevamente. Ahora, ¿cómo usar un extintor para evitar justamente un incendio? Primeramente, bueno, acá nos dan unos pasos establecidos, pero yo diría que hay un paso anterior, ¿no? Que es primeramente donde nos encontremos, yo debo saber cuál es el extintor más próximo. Si yo no sé esto, yo me voy a demorar en encontrar el extintor más próximo y recordemos, como vimos en esa curva, el tiempo es un factor sumamente importante. Por eso que yo primeramente debo saber cuál es el extintor más próximo. Lo retiro de su soporte, voy al lugar de los hechos, quito el precinto de seguridad, quito la argolla de seguridad o seguro. Y acá yo voy a atacar el fuego a favor del viento. ¿Qué pasaría si sería en contra del viento? El viento estaría para el lado izquierdo, ¿no? Y podría ser que simplemente tenga quemaduras de primero o segundo grado o hasta tercer grado, ¿no? Por eso que si es a campo abierto, yo debo de verificar ponerme a favor del viento. Luego, en la extinción del incendio en líquidos combustibles superficiales, empieza a extinguir en la base y de frente al fuego. El fuego se está iniciando acá, por ejemplo, ¿no? Entonces es a la base del fuego y algunos nos recomiendan en forma de zigzag. En la extinción del incendio de combustibles líquidos bajo presión, empieza a extinguir desde arriba hacia abajo. Siempre utilice varios extintores al mismo tiempo y no uno después del otro, sino todos a la vez. Y también recordemos que cuando un extintor haya sido usado, en ese momento podríamos echarlo porque va a simbolizar que este extintor ya ha sido usado, ¿no? Porque de repente lo han puesto de forma vertical y por la desesperación, ¿no? Por tratar de apagar el fuego en sus inicios, yo vuelvo a coger ese extintor y de nada me va a servir porque ya ha sido gastado. Entonces una forma o un simbolismo es ponerlo echado. Presta atención a la posible reignición del fuego porque podría de nuevamente iniciarse, porque acá está
todavía está caliente, ¿no? Está el oxígeno, está el material y podría darse esa reignición. Y el último sería cargar apropiadamente el extintor. Al momento de detectar un fuego, primero conserve la calma. Localice el extintor más cercano. Asegúrese que la etiqueta indique los tipos de fuego que apagarán su extintor. En este caso, tipo ABC. Verifique el manómetro, asegurándose que la aguja amarilla marque dentro de la zona verde, lo que indicará que el extintor tiene la suficiente presión para ser usado. Tome el extintor por manija inferior y manténgalo en posición vertical. Es necesario ponerlo a nivel del suelo. Rompa el precinto de plástico, girando el seguro de metal en el sentido en que giran las manecillas de un reloj. Diríjase a la zona del fuego. Cargue el extintor con una mano, sujetándolo de la base de la manija. Con la otra mano sujete con fuerza la manguera, con la boquilla dirigida hacia abajo. Antes de accionar el extintor, asegúrese de mantener la distancia recomendada en su etiqueta. En este caso es de 3 metros de la base del fuego. Se recomienda su uso en lugares cerrados. Para accionar el extintor, solo oprima las manijas y sujete la manguera con fuerza. Dirija la descarga del agente a la base del fuego hasta sofocar. Retroceda, nunca dando la espalda al lugar donde inició el fuego. Ventile el área inmediatamente para dejar salir humo, gases o vapores generados por el fuego. Bien, acá nos han dado información extra, ¿no? Ahora, una recomendación. Hay una distancia que se dice 3 metros, pero es una distancia recomendable, ¿no? Bueno, lo peor que podría pasar es que yo vaya con una wincha y empiece a medir esa distancia, ¿no? Sería imposible, pero es una referencia porque la esencia de esa distancia es que no estemos tan cerca del fuego. Ya 3 metros sería lo ideal. Ahora, por experiencia, yo sugiero que ustedes descuelguen el extintor y en el lugar de los hechos quiten ese precinto de seguridad, porque podría pasar que en el lapso ustedes estén expulsando en el camino o apretando ese polvo químico seco, y cuando llegue al lugar de los hechos donde se ha producido ese fuego podría ya no oírse gran cantidad de ese polvo químico seco. Ya es importante dejar los ambientes abiertos, las ventanas abiertas, para que salga ese polvillo que se encuentra acumulado en esa zona. Ahora vamos a introducirnos al siguiente tema titulado Evacuación en caso de sismos, teoría antes, durante y después de un sismo. Y aquí vamos a ver cierta información brindada por INDECI. Como mencionamos, primeramente me gustaría empezar diciendo que Perú es un país altamente sísmico, por ello la parte preventiva es sumamente importante. Otro aspecto es la calidad de construcción con la que ha sido construida una edificación, ya sea vivienda familiar, un edificio corporativo, entre otros. Nosotros tenemos como guía esta norma técnica, diseño sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones. Por ello, si usted desea construir una edificación, debe basarse en esta norma técnica. Lo peor que podría pasar es que existan edificaciones que se construyan sin tener un criterio técnico sismo resistente. Entonces, cuando llegue un sismo a gran escala, a pesar que tengamos señalizaciones, mochilas de emergencias, tengamos brigadas de emergencia formadas, simplemente podría ocurrir lo siguiente si es que yo no me guío bajo un criterio técnico. Este edificio se movió horrible, horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, te va a caer ese edificio, te va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La gente. Dios mío. Ay, no, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ari. Un edificio sismo resistente será capaz de resistir un sismo para el que fue diseñado. Si lo diseñas para resistir esfuerzos generados por un sismo de 7 grados de magnitud, muy probablemente se comporte de forma favorable ante esa escala de sismo. Pero si la magnitud es de 8 o 9, Dios no lo quiera, entonces probablemente sufra daños o podría colapsar. Me refiero en términos generales, habría que analizar con detalle las características propias de un edificio
para determinar su comportamiento. Entonces, según INDECI, ¿qué es un sismo? Es la liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes volúmenes de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior, y se propagan en forma de vibraciones a través de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. Y acá nos dice, ¿no? Todas las autoridades regionales y locales con la asistencia técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos naturales o por la actividad humana. Por eso es importante que nosotros participemos en estos simulacros multipeligros para que poco a poco nosotros, cuando nos llegue ese sismo a gran escala, no nos tomen por sorpresa, ¿no? Sino que ya previamente estamos preparados ante esta situación. Y veremos aquí algunas recomendaciones. En tu vivienda, identifica las zonas seguras dentro de tu vivienda y, de ser necesario, refuerza las estructuras con la ayuda de un ingeniero civil, ¿no? Que son los especialistas. Organízate con tu familia y elabora un plan de evacuación familiar. Ponlo en práctica mediante simulacros por sismos en tu casa. Ten lista tu mochila para emergencias. Infórmate en la Oficina de Defensa Civil de tu municipalidad. Recordemos que las mochilas de emergencia son por cada persona. Ahora, yo sugiero que dentro de nuestra vivienda también apliquemos ciertas partes preventivas, ¿no? Si tenemos de repente una escalera caracol, podríamos colocar esos materiales antideslizantes color amarillo que tienen una especie de lija, ¿no? Entonces, al momento de evacuar, eso podría ayudarme. Si tenemos ventanas, debemos asegurarnos que tengan estas micas protectoras, ya, porque de repente se desprenden y podrían cortarme. Si tengo objetos acumulados arriba, ¿no? De repente quitarlos para que no me caigan al momento de la evacuación. Ahora, dependiendo del lugar donde vivamos, también no es bueno quizás dejar las puertas con llaves, ¿no? Porque al momento de evacuar ahí vamos a perder tiempo. Ahora, en tu trabajo, identifica las rutas de evacuación hacia las zonas de seguridad o punto de reunión en caso de emergencias por sismo. Solicita charlas de capacitación en tu centro de trabajo y la realización de ejercicios de simulacro por sismo. Pon en práctica el plan de seguridad de tu centro de trabajo mediante simulacros por sismo. Esto permitirá corregir y mejorar las acciones. En un lugar público, identifica las zonas seguras y las rutas de evacuación. Solicita mayor información a los responsables de la seguridad del local. Ubique los puntos de reunión en caso de emergencia por sismo. Por ejemplo, cuando entramos al cine, cuando nosotros, antes de ver una película, antes que pasen los trailers, nos pasan un video, ¿no? Usualmente en ciertas cadenas de cine, en donde nos explican que cuando se escucha un sonido debemos de evacuar de manera ordenada. Hay señalizaciones en las partes de al fondo y en la parte superior, y eso debemos tenerlo muy en cuenta cuando nosotros estemos en un local donde quizás no sepamos cuáles son esas rutas de salida. Cuando ocurre un sismo, mantén la calma, esto es sumamente importante, y poner en práctica el plan de evacuación, es decir, lo que hemos planificado. Si el lugar donde te encuentras no te ofrece garantía de seguridad, evacúa inmediatamente. Ubícate en una zona segura interna como columnas, elementos de concreto armado previamente identificados por un ingeniero civil hasta que termine el sismo. Ahora, internamente, entre especialistas, ¿no? Sí es un criterio que cuando nos encontremos en el tercer o cuarto piso, dependiendo de la escala de sismo, pasa que el sismo o los sismos a gran escala es como si tú estuvieras en una alfombra y una persona y otra segunda persona empiezan a jalar la alfombra de un lado para otro, ¿no? Cada uno en un extremo y el otro en otro extremo. Y vamos a decir, ahora intenta caminar o evacuar. Va a ser muy difícil porque no vamos a caer. Del mismo modo, por eso se recomienda que en pisos elevados esa evacuación va a ser muy difícil, ¿no? En sismos a gran escala, ¿no? Nos podemos golpear, no podemos caer en las escaleras. Por eso que es recomendable estar en una zona segura en caso de sismos. Por todo lo contrario, si estoy en un primer nivel o segundo nivel, de repente deberíamos hacer esfuerzos en evacuar. Porque como mencionamos, yo no conozco si esa edificación en donde yo estoy en ese momento ha sido diseñada bajo un criterio antisísmico, ¿no? Entonces podría ser que no, entonces el riesgo de colapso es alto. Por eso que de alguna manera es recomendable evacuar, ¿no? Según el contexto, según las características. Después del sismo, si tu casa ha sido dañada por el sismo, no ingreses a tu vivienda,
sin que un especialista en estructuras haya verificado que sea seguro, de ser necesario solicita ayuda a los bomberos o Policía Nacional del Perú. Recordemos el número 116 y en este caso es el 105. Colabora de acuerdo a tus conocimientos y preparación en las tareas de rescate y atención de heridos. Por eso que es muy importante también conocer los primeros auxilios, cosas básicas, ¿no? Como RCP, qué hacer en caso de hemorragias, en caso de fracturas, entre otros aspectos. Dirígete a un punto de reunión en caso de emergencia determinado por tu municipalidad. Mantente informado por radio y sigue las recomendaciones de las autoridades. Ahora, tengamos en cuenta que toda edificación se diseña y construye para resistir ciertas escalas de sismos. Técnicamente, una construcción con material noble permitirá resistir cierta carga de energía en sus primeros segundos o minutos, dependiendo de la escala sísmica, y en ese tiempo de resistencia tenemos la oportunidad de evacuar. También tenemos que existe el término zona segura en caso de sismos, pero técnicamente podría no ser tan exacto. El término que mejor podría encajar sería zona con menor riesgo. La mayoría de muertes en un terremoto se dan por el derrumbamiento de casas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que simplemente ese edificio que colapsó fue diseñado para soportar una determinada escala sísmica, por ejemplo 7.5. Y viene una magnitud de 8, por ejemplo, y podría darse ese riesgo de colapso. Según el Colegio de Arquitectos del Perú, el 80% de las viviendas podrían colapsar ante un terremoto. Esta es una data del año 2018. En Perú tenemos la norma técnica E.030, diseño sismo resistente, que debería acatarse en todo el ámbito nacional. El Instituto Geofísico del Perú nos menciona que la energía sísmica no liberada en Lima desde hace más de 200 años podría provocar un terremoto de mayor a 8 grados. Esto se debe a que los terremotos ocurridos en el año 1940, 1966 y 1974 solo liberaron entre el 25 y 30% de la energía acumulada. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Bustamante, yo soy subdirectora de Gestión de Recursos para la Respuesta de la Dirección de Preparación del INDECI. El INDECI es la institución pública que se encarga de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Eso quiere decir que estamos atentos ante cualquier emergencia que ocurre a nivel nacional para poder brindar toda la asistencia que requieran tanto las autoridades locales como la población. Asimismo, brindamos todas las medidas de preparación que tenemos que tener listos para poder enfrentar una emergencia una vez esta ocurra. Nosotros vivimos en un país altamente sísmico. Hace poco hemos tenido un sismo de magnitud 6 cerca de la ciudad de Mala y sabemos que, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, estamos esperando un sismo de magnitud mayor a 8.5 frente a las costas de Lima. Entonces, en este momento nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, enfrente del vehículo simulador de sismos. El vehículo simulador de sismos es una donación del gobierno de Japón que nos permite sentir sismos que han ocurrido históricamente. Amigos, en este momento vamos a sentir lo que es un sismo de gran magnitud mediante el uso de este vehículo simulador. Acompáñenme. Bueno amigos, ahora nos encontramos dentro del vehículo simulador de sismo y lo que vamos a apreciar es cómo se sintió el sismo de Tohoku del 2011 en Japón. Este fue un sismo que tuvo magnitud de 9 y tuvo intensidades que llegaron hasta 11. Este sismo inició relativamente leve, pero rápidamente empezó un movimiento mucho más fuerte. Este es un movimiento que quizás no hemos sentido en los últimos años en Lima, sin embargo es algo que podría estar próximo a ocurrir. Como ya he mencionado antes, estamos esperando un sismo con una magnitud mayor a 8.5 con epicentro frente a la costa central que podría ocasionar que tengamos movimientos de este tipo. ¿Okay? Las recomendaciones generales son: mientras se esté moviendo poco, lo que tenemos que hacer es acercarnos a nuestra zona segura interna. Para que una vez que se mueva de esta manera y sea demasiado como para que podamos mantenernos en pie, lo que tenemos que hacer es acercarnos lo más posible al piso para evitar perder el equilibrio.
Y una vez ahí, tratar de protegernos, sobre todo la cabeza y el cuello. Lo más importante es tratar de protegernos o con los brazos, o si tenemos un mueble resistente que esté agarrado de alguna manera quizás a la pared o al piso, entonces también podemos usarlo para protegernos nosotros. Recordemos que en un sismo de esta magnitud que causa estas intensidades, los vidrios se pueden romper, las cosas se pueden caer y es importante que no salgamos heridos a consecuencia de eso. Una vez que recién termine todo el movimiento sísmico, es que vamos a proceder a la evacuación. No podemos evacuar mientras se esté moviendo demasiado fuerte porque podemos caernos, tratamos de bajar escaleras, nos podemos tropezar, entonces lo que queremos evitar es esa clase de heridas. Bueno amigos, entonces ahora hemos sentido lo que puede ser el movimiento de un sismo de gran magnitud, entonces estamos más sensibilizados a lo que podría ocurrir aquí en Lima. Recordemos que siempre tenemos que estar preparados con nuestro plan familiar y sobre todo con nuestra mochila para emergencia. Post movimiento sísmico siempre es necesaria la evacuación y cuando evacuamos con nuestra mochila para emergencia. Esta mochila debe contener todos los elementos esenciales que vamos a necesitar durante las primeras 24 horas después de que ha ocurrido una emergencia, en este caso el sismo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener comida, enlatados, no perecibles, barras con alto contenido calórico, tenemos que tener agua porque no sabemos qué servicios van a estar disponibles después de que ha ocurrido la emergencia, tenemos que tener una radio a pilas, siempre para mantenernos informados de todo lo que pueden decirnos nuestras autoridades, tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios para cualquier herida que podamos haber sufrido en el momento de que estábamos evacuando. Muy importante en esta época de pandemia es incluir el tema de las mascarillas y el alcohol en gel, siempre para estar prevenidos ante el contagio de la COVID-19. Y finalmente tenemos que tener en consideración cualquier necesidad particular de nuestra familia. Por ejemplo, si tenemos un adulto mayor, quizás requiere de medicinas especiales, ¿no? Tiene alguna enfermedad. Si tenemos un bebé, tenemos que incluir los pañales. Si tenemos una mascota, tenemos que incluir la comida de esta mascota. Recordemos que la mochila para emergencia es una para 2 personas, así que si tenemos más miembros de nuestra familia, necesitamos tener más mochilas. Finalmente, para recordarles que este martes 29 de junio, que es un día feriado, vamos a tener un simulacro familiar, preparado sin salir de casa. Este es un simulacro muy especial, ya que no vamos a estar practicando lo que es la evacuación, sino vamos a estar practicando todas estas medidas de preparación. Nos reunimos en familia, vemos nuestro plan familiar de emergencia, revisamos nuestra mochila para emergencia y, muy importante, identificamos y nos ubicamos en nuestras zonas seguras internas, siempre para estar listos ante cualquier sismo que pudiera ocurrir. Muchísimas gracias y espero que podamos vernos en otra ocasión. Bien, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su disponibilidad de tiempo y apliquemos las recomendaciones descritas en este curso. Muchas gracias.